Ponencia Marco, que su título, como veréis en el programa, es ¿Hacia dónde va la educación en la sociedad de hoy en día?, a cargo de Vicent Arnal. Y os lo voy a presentar en un momentito. Vicent es psicólogo menorquí, apasionado de la educación infantil desde hace más de 30 años. Trabajaba en el equipo de atención temprana de Menorca y creo que actualmente es director del Instituto de Primera Infancia de Menorca. Baleares, yo muy localista. Y bueno, él nos habla de cosas tan bonitas como que ayuda a las escuelas a convertirse en talleres de cultura educativa. Nos habla de talleres de crianza. Bueno, ¿qué os voy a decir? Yo creo que si todas conocemos a Vicent desde hace muchos años y seguimos su trayectoria, y nos encantan las cosas que nos dice, que nos explica. Y bueno, pues es autor de numerosos libros, artículos, escribe en los periódicos y participa en muchos foros de debate. Y bueno, como es tan extenso su currículum, yo ya le cedo la palabra a Vicent. Muchas gracias. Es una versión nueva del Windows que no conocía. Bueno, buenos días, muchas gracias. Yo creo que el invitar a alguien con 30 años, un montón de años, tiene el simbolismo, yo lo digo como simbolismo de que esta vez encarno yo, porque hay muchas personas en la sala que lo podrían encarnar de una larga trayectoria de la historia de la educación infantil de nuestro país, y que a diferencia de otros sectores educativos o de otros sectores de la administración, está representada, construida, defendida, argumentada por los trabajadores y trabajadoras de las escuelas. Lo que sabemos de educación infantil fundamentalmente nos lo hemos inventado entre todos y sobre todo entre todas. Y cuando nos encontramos con las dificultades que vamos a poder encontrar en Madrid, nosotros nos hemos encontrado en otros momentos y nos seguimos encontrando con otras formas, porque en este momento quizá para vosotros el enemigo es una administración concreta, ¿no? Pero el enemigo no son nunca personas, son ideas, son organizaciones que acaban encarnadas por personas concretas, ¿no? Igual que los amigos, ¿no? Y los planteamientos, a lo mejor hay personas que los expresan, pero lo que defendemos no es lo que dicen esas personas, son los argumentos que hemos construido y que defendemos entre todos. Y como decía Blanca, fundamentalmente lo que se trata es de afirmar. Porque hay algo que es elemental y nos tenemos que recordar. Vamos por el buen camino. Podemos encontrar dificultades, las hay, ahora son de un tipo, en otros momentos son de otro. El enemigo parece que está afuera, a veces ha estado entre nosotros, conflictos internos, pero hay algo que tenemos a favor, que juega a nuestro favor. Es que en conjunto la educación infantil está bien exigida en general por un baremo de calidad. A veces no tenemos claro cuál es la calidad y en esto tenemos
un compromiso importante con lo que estamos aquí, que es explicar qué significa calidad. Pero estamos en un sector muy sensible. En cualquier escuela nuestra que haya un pequeño problema de comidas, es un drama. Cuando en una población, en una barriada, se construye un servicio, una escuela infantil, produce alegría. Produce alegría a los del sector directamente, pero también produce alegría, esperanza en la población. Y esto juega con nosotros. Hay otros tipos de servicios que parecen más ocultos. Podría hablar de servicios para drogadictos, que también son necesarios, y que generan controversia. Además, está un sector muy importante de la población que se opone. Nosotros teníamos muchas dificultades para argumentar con qué debe ser educación infantil. No, las escuelas infantiles gozan, porque es un pulso que hemos ganado durante décadas, gozan del prestigio de la calidad. Y los padres y las madres huelen inmediatamente cuando hay calidad. Tenemos que mantener y reforzar el esfuerzo para explicar, para evidenciar lo que es calidad. Y eso significa no hacer un discurso fundamentalmente ideológico, que también hay que sostenerlo, sino un discurso de testimonios, de ejemplos, de manera que a las personas, a los ciudadanos, a través de imágenes, a través de ideas sencillas, pero potentes, identifiquen con claridad qué es la calidad. En estos momentos hay una corriente importante también que nos reúne. Socialmente luchamos durante muchos años todos por un estado del bienestar. Y llegamos a donde llegamos y tenemos las dificultades que tenemos. Pero en este momento nadie duda, nadie con sentido común duda de la necesidad de una sociedad del bienestar. Que no es tanto una sociedad basada en multiplicidad y cantidad de servicios, sino en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Y eso juega por nuestro. Pero no porque lo utilicemos para nosotros, sino porque nosotros, desde hace años, estamos defendiendo esto. Estamos defendiendo que los niños, las familias, necesitan instrumentos no de servicio, sino de desarrollo personal. No de aprendizaje, en el sentido instrumental, sino de maduración personal, de capacidad de compartir, de convivir. En este momento hay algo que juega a favor nuestro. Es un sentimiento común, compartido, muy generalizado, que a lo mejor tenemos que acabar de explicitar esto en qué consiste. Hay otra cosa que también juega a favor nuestro. Es que este tipo de planteamientos son incompatibles con un planteamiento de servicios privados. Es imposible, ¿no? Es imposible, excepto para determinados sectores de población, pero es imposible pensar en servicios de calidad de 0 a 3 que sean privados o absolutamente privados. Es imposible. Nadie puede sostenerlo, nadie lo defiende. Esto juega a favor nuestro. En todo caso, tenemos que reflexionar qué significa la educación infantil pública. En los años 70 significaba una cosa diferente a la que significó los años 90, y ahora posiblemente tendremos que reformular qué significa una educación infantil pública. Pero lo esencial es evidente, nadie lo discute. Solo hay calidad en 0,3 si es un servicio público. Igual que solo hay calidad en sanidad si es pública. ¿Qué significa la sanidad pública? Bueno, entonces podemos entrar en matices, en discusión, en modelos de mejora. Cuando en los años 70 decíamos escuela pública, decíamos funcionarios, maestros funcionarios. Ahora añadiríamos o subrayaríamos otros aspectos. ¿Por qué? No porque ya no creamos en los funcionarios, sino porque la concepción de la administración, la concepción de la relación de los ciudadanos con la administración y la concepción de los servicios ha ido cambiando. Y tenemos que irnos ajustando, sin renunciar a lo esencial, que tiene que ser una calidad, un servicio de calidad para todos.
sencillamente público. Las formas tenemos que repensar. Entonces, todo esto juega a favor. Pero además, yo creo que tenemos que añadir otros elementos. Yo me he cambiado de guión. Mirad, cuando hace muchos años planteábamos la escuela infantil, hablábamos sobre todo de la creación de escuelas infantiles. Y yo creo que con buen planteamiento. Cuando decimos que el 03 es educativo, queremos decir que los centros que atienden a los niños de 03, de 06, el 3-6 nadie lo discute, no estaba tan claro hace unos cuantos años. Ahora nadie lo discute. Ahora, solo algunos discuten los 03, solo algunos. Pero bueno, cuando decíamos esto, decimos que tiene que estar dentro de la ley de educación, dentro del amparo de la estructura educativa. Pero también estamos de acuerdo en que a partir de los 6 años la escuela tiene que ser obligatoria. Hay muchos que ya definen o defendemos que a partir de los 3, bueno, pues había que empezar a hablar de obligatoriedad, ¿no? Porque cuando un niño de 3 años no se escolariza, en la estructura social actual se está perdiendo cosas importantes. Pero nadie dice que 03 tiene que ser obligatorio. Nadie lo dice. Es más, yo creo que estaríamos de acuerdo en decir que en buena medida, del primer año de vida, si pueden estar con sus padres y con sus madres, pues posiblemente mejor. No como afirmación universal y única, pero bueno, por ahí nos movería. Pero entonces, si no se escolarizan, no es educativo. Sí. Pero si es educativo, ¿qué corresponde a las familias solas hacerlo educativo? No. No puede ser, ya. Las familias ya no están solas en sanidad. Los niños tienen que estar sanos, sí. Las familias tienen que ocuparse de sus hijos ya que no dan alimentación, sí. Pero las familias tienen servicios sanitarios de salud que les ayudan a educar y a desarrollar la salud de los primeros años de vida. Pero para eso no tienen que hospitalizar a los niños. La sanidad organiza un sistema, que sea mejor o peor, de unidad y funciona. En el que las familias cuentan con apoyo para los problemas de educación sanitaria, problemas de conflictos de salud. Y el 03, en el ámbito educativo, si están escolarizados, tienen dos beneficios. Uno, la escolarización del niño como servicio educativo y como servicio de conciliación, y sobre todo también, y no es poco, de que las familias se encuentren espacios de socialización y social, de compartir, de aprender, de consultar, de ser ayudados. Y los que no están escolarizados, nada de nada no puede ser. Entonces yo creo que necesitamos añadir, y hace años que todos lo vamos sabiendo, la idea, y Madrid en su momento, Francisca Francesca, planteó la casa de los niños, necesitamos organizar que los centros de educación infantil, especialmente el 03, sean centros de apoyo a la educación de los niños, estén o no estén escolarizados. Si no, las familias tenderán a escolarizar a los niños, porque si no, es que no hay alternativas. Es como si en sanidad cuando tienes a tu hijo constipado o con fiebre, o lo hospitalizas o nada de nada. Bueno, pues si estás preocupado, lo hospitalizas, porque quieres, necesitas recursos, orientación. Entonces necesitamos ir pensando en organizar estructuralmente, ya no solo de forma ocasional, que las escuelas infantiles sean también servicios de apoyo a la crianza de los niños, sin necesidad. ¿Y por qué las escuelas infantiles? Bueno, pues por dos motivos fundamentales. Porque si alguien sabe de crianza de niños pequeños, somos los que estamos aquí y los cientos de personas
también saben que son de escuelas, ¿no? Pero pues sería difícil encontrar otros colectivos profesionales que sepan esto, o que añadiendo un poco más de formación puedan saber esto. Eso por un lado. Segundo, porque no es posible pensar en agrupar familias sin que estén presentes los niños pequeños. Ya tenemos unos espacios organizados, que son las escuelas infantiles, en las que los niños no molestan, no tienen peligro, pueden hablar sin que tengan y sin necesidad de escolarizar. Y tercero, en este mismo sentido, porque ella hablaba de 30 años. Sí, 30 años yo y unos cuantos más. Y, bueno, hacer reuniones, hacer documentos, está muy bien. Pero si yo tuviera que estar todo el día con niños de un año, mi cuerpo empezaría a quejarse muy seriamente. Y no quiere decir que profesionalmente, desde que llevamos años, estemos acabados, pero sí que físicamente se necesitan ciertos ajustes. Y es un tipo de servicio que las personas de educación infantil, los maestros y educadores que lleváis años trabajando, somos suficientemente competentes con un poco más de formación para trabajar muy bien con las familias y que eso alivia un problema laboral que es el de los ajustes que el tiempo y el cuerpo exigen. A nivel laboral también permite una cierta flexibilidad, una cierta dedicación. Hay comunidades que optan por hacerlo por servicios absolutamente externos a los centros, pues de servicios sociales, a través de otras organizaciones. Es una posibilidad, pero necesitan formar mucho a personas que desconocen a los niños y queda pendiente dos cosas, que hay que crear estructuras, infraestructuras, espacios, que es carísimo, sobre todo en las grandes ciudades, y segundo, que nos queda una dimensión laboral por resolver, que hacemos con las personas que llevamos muchos años trabajando y que el cuerpo empieza a descansar. O sea, que, en resumen, de esta primera idea, los centros de educación infantil están muy bien valorados en general. La población es muy sensible a la existencia de estos centros de educación infantil y la población es muy sensible a la calidad de los servicios de educación infantil. Segundo, para que haya calidad de educación infantil es difícil plantearlo fuera del sistema público. Tenemos que replantearnos qué significa sistema público, pero es prácticamente imposible. Nadie ha desarrollado nada serio en este sentido. Y tercero, la educación infantil no puede quedar acotada en la escolarización, porque si no estaríamos haciendo algo extraño. Estaríamos incentivando excesivamente la escolarización. Europa, y con cierto sentido común, dice que cuando un territorio llega al 40-50% de escolarización en 0,3, ya ha cubierto las necesidades de escolarización. Y el otro 50% no puede quedar excluido de los sistemas de apoyo educativo. A ver si he salido del guión y la pregunta de que ordenar.
primera imagen, tres elementos de desarrollo del futuro de la educación infantil. Uno es a nivel de aprendizaje, de desarrollo infantil. A nivel de construcción de inteligencia, de desarrollo personal, otro nivel de construcción del sentido y otro nivel de construcción de comunidades. Yo creo que a nivel pedagógico tenemos bastante claro el modelo. No tenemos muchas dificultades. El modelo pedagógico. Siempre hay aspectos a mejorar, a ir transformando, pero si algo hemos tenido claro en la educación infantil en general es el modelo pedagógico. El juego como referente, la relación en la socialización, la autonomía. Pero eso es una dificultad. Tenemos que hacer un ajuste en este sentido. ¿Cuál es? Por un lado, necesitamos, si hemos estado muchos años diciendo que el objetivo de la educación infantil es que el niño se descubra a sí mismo y que descubra su cuerpo, descubra su imagen, su nombre. En este momento, a lo mejor necesitamos plantear, pasar de añadir al yo el otro. Que la socialización no sea solo una cuestión de habilidades sociales, sino de conocimiento del otro. ¿Me explico? Explicaré más. La primera vez que en la escuela infantil alguien planteó, hace muchos años, poner espejos, ¿por qué lo hacíamos? Para que el niño se conociera, se mirara. La escuela infantil, cuando planteamos alguien planteó que el niño se dibujara a sí mismo, que dibujara a su familia, nos sorprendió, nos pareció importante. Y hemos desarrollado una pedagogía importante de la identidad. ¿De acuerdo? Esto no lo podemos abandonar. Pero necesitamos añadir que el niño no solo aprende a dibujarse a sí mismo, sino que aprende a dibujar a otro. ¿Por qué? Porque en este momento, si algún imperativo nos agobia, es el imperativo del yo. Tenemos, a nivel estructural, a nivel de cultura social, están tan acentuados los individualismos que tenemos dificultades para compartir. Y compartir no es solo una cuestión de actitudes, es una cuestión también de conocimiento. La autoestima no es solo una cuestión de actitud, de valorarse, de considerar que lo que uno hace está bien, que tiene un valor. La autoestima parte de una base, que es el conocerse. El conocerse quiere decir, pues, desde conocer el cuerpo hasta entender las propias reacciones, descubrir qué le gusta a uno, qué le molesta, cómo reacciona cuando está enfadado, cómo reacciona cuando está contento, qué deseos tiene, cómo los tiene que expresar, qué posibilidades tiene en la relación. Y esto tiene una dimensión actitudinal, pero también tiene una dimensión de conocimiento, de entender, de conocer, de saber. Cuando hablamos de ecología, hablamos de respeto al medio ambiente. Eso es un valor importante, pero necesita una base de conocimiento del ciclo del agua, del ciclo de la vida y de la muerte, de cómo funciona la naturaleza, cómo funcionan las relaciones dentro de la naturaleza. Y a partir de ahí se pueden construir actitudes. O entre los jóvenes se pueden construir actitudes. La autoestima necesita una base epistemológica importante del conocimiento de uno mismo, del descubrimiento, deseos, emociones, sentimientos, intereses, capacidades, posibilidades.
el descubrimiento del otro exige también una base de conocimiento. Necesitamos desarrollar prácticas educativas, no solo actitudes, buenas actitudes para relacionarnos con el otro, sino instrumentos pedagógicos para el conocimiento del otro. Para que cuando veamos a otro, seamos capaces de conocerlo, de entenderlo. Su nivel, los adolescentes, de una manera, los niños de 2 años a otro nivel. Pero necesitamos incorporar, y no solo en la educación infantil, en la estructura social necesitamos incorporar la capacidad de relación con el otro. Y la capacidad de relación con el otro ya no son solo habilidades sociales, es la comprensión de sus necesidades. No socializar en este momento no significa ser capaz de expresarse con los demás, que también, esto ya lo tenemos. Significa ser capaz de entender las necesidades del otro, ser capaz de detectarlas, ser capaz de entender cómo funciona el otro. Y en niños de 1 año significa ser capaz de conocer el cuerpo del otro, de descubrirlo, de interpretarlo. ¿Por qué? Porque además tenemos una necesidad en este nivel social y que las escuelas infantiles en su nacimiento favorecían la autonomía de los niños, la tienen que seguir favoreciendo, favorecían la separación, la tienen que seguir favoreciendo. Pero hay algo que hace 30 años no estaba en riesgo y ahora está en riesgo, que es el vínculo. Los psicoterapeutas, los psiquiatras, los servicios sociales saben y explican que buena parte de los trastornos de las familias, de las personas, aquellos que nos hacen sufrir, tienen muchas veces que ver con las pérdidas de vínculos. Hemos perdido la posibilidad de mantener vínculos, los mismos vínculos durante toda la vida. Tenemos que hablar de separaciones. Es muy menor, con datos que conozco de memoria, cada semana se casan 7 parejas y cada semana se separan 8. El 50% de las parejas no dura 10 años. Y el 10% de los niños de cada clase tienen unos padres que se separan cada año. Por lo cual la separación ya no es un incidente extraño, sino que entra dentro del proceso de la normalización. Y eso no significa aceptarlo y basta. Pues evidentemente que hay que aceptarlo. Lo que cuando hablábamos de la sexualidad hay que aceptarlo así. Pero desarrollábamos una pedagogía del cuerpo, una pedagogía de la sexualidad, para poderse manejar. El vínculo lo mismo. Ya no podemos hacer el discurso solo de ayudar a las madres y padres a separarse de los hijos, sino que tenemos que hacer sobre todo también el discurso de ayudar a los padres y a las madres a construir buenos vínculos con sus hijos y a mantenerlos con las diferentes fórmulas sociales que van a adquirir. Y en este momento las maestras en educación infantil ya no solo necesitamos ser buenas adaptadoras de niños, que también, sino ser expertas en estructuras vinculares. Ya no es posible favorecer solo la autonomía, es importante favorecer el vínculo. El vínculo, sabéis, o sabemos, es una estructura psíquica básica que compromete buena parte de todo el desarrollo. Cuando un niño tiene problemas de adaptación en la escuela, el niño sabemos que va a tener posiblemente problemas de aprendizaje. Acaban siendo supervivientes y se acaban, encuentran sus caminos. No podemos correr riesgo. Los problemas de vínculo ya no están en la adaptación, no están solo y sobre todo en la adaptación en la escuela, sino en el sostenimiento de las relaciones familiares. Y la escuela ya no puede ser un lugar donde se aprende a dejar a los niños. La escuela tiene que ser un lugar donde se aprende a sostener y a disfrutar y a gozar del vínculo con los hijos. Y eso significa fórmulas de relación, planteamientos, contenidos, lenguaje distinto que tenemos que tener. ¿Por qué? Para que la sociedad
nos siga reconociendo como servicios de calidad y sobre todo para seguir siendo útiles a la sociedad. Con lo cual, si el vínculo es importante, resulta que el otro es importante, porque no hay otro, no hay vínculo sin otro. Y si en algún momento había que reforzar la capacidad de independencia, en este momento hay que reforzar la capacidad de vincularse. Otro momento es que el otro es el origen de nuestra humanización. Decimos, no hay pensamiento sin lenguaje. Así como síntesis, estamos de acuerdo. Ya, pero es que no hay lenguaje sin otro. Y el otro no puede ser solo la educadora. Los niños se lo montan entre ellos. La educadora muchas veces está de comparsa, de seguridad, pero eso significa descubrir al otro como un valor, no como un límite de uno mismo. No como una hipoteca, sino como una posibilidad. El otro es el origen de nuestra identidad, porque sin otro no hay deseo. Y sin deseo no hay identidad. Con lo cual, el otro no es el espacio de conflicto de nuestros deseos, sino que el otro es el espacio también de nacimiento, consolidación y afirmación y desarrollo de nuestros deseos. Necesitamos conocerlo. Y no hay otro, no hay vida si no hay ética, si no hay bondad. No podemos entrar, el otro no es el espacio de conflicto, es el espacio de destrucción. Para poder vivir necesitamos un espacio de encuentro con otras personas, no solo afectivo, sino de proyecto, de sostenimiento de nuestra humanidad. Pequeñas comunidades que van creciendo y constituyen una gran comunidad. Y no hay comunidad si no se persigue el bien. Si lo que buscamos es el bienestar, necesitamos un espacio de personas servidas por otras personas que nos sirven, que nos cuidan, a las que les pagamos y nos cuidan. Eso no lo queremos. Esto es lo que figura, aquí hay las mujeres en sociedades anteriores que sosteníais el bienestar de la familia. El modelo ya no lo queremos. Tenemos que ser cómplices todos en el bienestar. El bienestar no es un bienestar de servicios, sino un bienestar de comunidad. Y la comunidad solo tiene un espacio de constituirse, que es la bondad. Es el bien. La maldad, el odio, el egoísmo destruye la comunidad y nos acaba destruyendo a nosotros. Por eso el otro es también el origen de la bondad, o el destino de la bondad. Por lo tanto, en la escuela ya no podemos, en la educación infantil, no podemos solo desarrollar procesos de socialización, de capacidad de relación con el otro, necesitamos ser capaces de responder del otro, de la corresponsabilidad. Desarrollamos, y yo creo que lo aceptamos durante muchos años, la idea de ser autónomo, de ser responsable. No podemos abandonarlo. Esto es verdad. Pero también es verdad que somos responsables del otro. Por los límites, matices, etc. Y cuando decimos que en la educación infantil es un proceso de socialización, tiene que querer decir el desarrollo de las habilidades de comunicación y de las habilidades éticas, de las capacidades éticas, la capacidad de responder del otro, de ser corresponsable. Hemos desarrollado muchos años en la escuela infantil la idea de la individualización, de la diferencia individual. Estamos todos de acuerdo. Pero hay que añadir otra idea, la idea de la diferencia. No puede ser que una comunidad de niños o de adultos sea una comunidad en la que solo o sobre todo se afirman las diferencias, por respeto. Sí, pero también las responsabilidades. Y eso significa avanzar en la reflexión de prácticas pedagógicas. Significa poner el foco, enfocar, descubrir prácticas pedagógicas que estamos haciendo y cuando los hablamos, cuando alguien las explica, las argumenta y dice, pues esto ya hacía años que lo hacía yo. Necesitamos
reconocerlo, documentarlo. Si algo necesitamos en la educación infantil para afirmarnos públicamente, en aquello que decía de la documentación, de dar testimonio de lo que es calidad, significa evidenciar, explicitar las buenas prácticas. Las buenas prácticas tienen que ver con que las familias conozcan lo que se están haciendo, lo valoren, lo interpreten, y que nosotros reconozcamos y valoremos lo que hacen ellas, las familias, como buenas prácticas. Pero también tenemos que salir del ámbito de las relaciones cerradas, pequeñas, de las familias usuarias, para acceder a la información social. Necesitamos crear criterio, opinión. Y la opinión necesita afirmar, creo yo, expresamente. Individualización sí. Responsabilidad también. Y es verdad que la responsabilidad de un niño de 2 años, de 4, o de un niño de 4, tienen que estar necesariamente limitadas. También lo está la mía. Yo soy responsable de todo. Tengo una responsabilidad, de 2 años tiene otra, con sus límites. Hay que ponerlas en evidencias y que ser capaces de convertirlas en gozo. O la diferencia, la identidad, la convertimos en un gozo y no en la soledad. Con las familias, el trabajo con las familias, con las relaciones en las familias, tenemos que añadir, y hemos ido añadiendo elementos. Las familias han cambiado. Cuando hace muchos años decíamos, es que es una familia que tiene abuelos, toda la vida es bien complicado, ni la mitad de complicado que son las familias pequeñas. Las familias han cambiado en dimensiones. En la medida que se han nuclearizado, que se han miniaturizado las familias, sus problemas han devenido más complejos, al menos para los que nos llegan de nosotros. Eso significa mayores grados de empobrecimiento. El grado de pobreza de las familias. El otro día leí un artículo en el país que empezaba diciendo: llamamos crisis a aquello que preocupa a los ricos. Bueno, de una forma fácil, sencilla de decir que hay crisis que hace muchos años que duran y que nadie las ha dicho. Por ejemplo, los índices de pobreza infantil y femenina en España se han duplicado, no estos 2 años que llevamos de crisis económica de los grandes bancos, sino que se han duplicado. En los 10 años anteriores, que significaba, aparentemente eran de bonanza económica, pues se duplicó en España el grado de pobreza de niños y mujeres. Efecto secundario de la miniaturización de las familias. Pues esto en las escuelas algo tiene que cambiar. Las familias ya no necesitan. Si hace 15 años el débil en las relaciones de la escuela, que las familias tenían que colaborar con la escuela, porque las escuelas tenían dificultades y hacíamos rifas para comprar materiales para la escuela, en este momento los pobres, los débiles de la relación son las familias. Necesitamos que la escuela, nuestras escuelas, estas escuelas que decimos que son servicios públicos, se conviertan en espacios de apoyo a las familias. Pero la familia no es solo el niño. La familia son todos. Y estuve en unas jornadas en Barcelona en las que se planteaba una red de primera infancia con participación en servicios sociales, escuelas infantiles, servicios pediátricos, etc. Y menos mal que alguien dijo, pero estamos hablando de 0,3 y 0,3 pesos, todos los niños no tienen madres y padres. Todo tiene que estar al servicio de los niños, solo al servicio de los niños, y a la madre que no la cuida. Pero hablamos de la escuela, hablamos de las necesidades de los niños, evidentemente, pero eso ha acompañado de un discurso laboral, de calidad de los trabajadores, de formación. Los trabajadores necesitan formación, no se puede hacer un discurso pedagógico sin formación. Y las familias.
Una mujer, cuando se convierte en madre, desaparece como persona. Ya solo tiene necesidades productivas, educativas en relación a su hijo. No. Necesitamos encontrar fórmulas, y las podemos encontrar, en las que en las escuelas, las familias encuentren mecanismos de reflexión, invención, de soluciones a sus necesidades. Posiblemente las dificultades que tienen ellas, estas familias, no necesitan nuestras respuestas. Posiblemente sean las mismas familias que, agrupadas y apoyadas, encuentren respuestas a sus problemas. Ya no es necesario una educadora dando una conferencia, ni un psicólogo. Posiblemente las familias necesitan más espacios de encuentros que espacios de información. Posiblemente aparezcan más soluciones, más reflexiones, más sentido en el encuentro de padres y madres separados que en charlas de psicólogos explicando a los padres lo que tienen que hacer cuando se separan. Que no quiere decir eliminar al psicólogo. Pero posiblemente la respuesta está más en la reflexión y discusión en grupo que en la información de algo que los psicólogos nuestros pues nos vienen de nuevo y nos vamos inventando soluciones. Las escuelas más como espacios de creación de comunidad, de intercambio de reflexiones, que de estricta formación. Necesitamos a las familias, nosotros desde la escuela infantil les aportamos ideas educativas. Eran ideas educativas basadas fundamentalmente en la psicología educativa. Era una necesidad en ese momento. ¿Cómo pueden aprender? ¿Cómo se desarrolla el niño? ¿Qué etapas tiene? ¿Cómo incentivarlo? En este momento, cuando buscamos preguntas o soluciones educativas, ya no podemos ir solo al departamento de psicología de la biblioteca. Necesitamos muchos otros elementos. Inicialmente, la educación del niño tenía que ver solo o sobre todo con la salud, que comiera bien, que se alimentara bien, que hubiera higiene. Añadimos los aspectos evolutivos. Necesitamos más cosas. En este momento las familias tienen dificultades, por ejemplo, las escuelas tenemos dificultades para entender y afirmar valores. Los valores oficiales, consagrados por el catecismo o por el Estado franquista, entramos en un proceso de crítica a los valores. En este momento tenemos dificultad para decidir qué valores queremos compartir. No es posible educar sin valores. Y el único valor no puede ser el aprendizaje. Es importante el aprendizaje. Es importante que la escuela cuide el desarrollo personal de los niños, pero el desarrollo personal de los niños y de las familias no es solo el aprendizaje del lenguaje, sino que hay unos valores. Y los valores en la comunidad se expresan de alguna manera. ¿Cómo se expresan? Entre otras cosas, a través de los rituales. Y resulta que como nos hemos quedado sin valores compartidos, hemos convertido nuestros rituales alrededor de aspectos banales. El disfraz, determinadas obras de teatro en un momento. Evidentemente que las fiestas tienen que ser actos colectivos, pero todos los colectivos se juntan para celebrar aquello que es importante. La Meiji nos ha convocado no a una fiesta, nos ha convocado a un ritual de formación, de afirmación, de denuncia, un ritual, porque lo consideramos, y hemos aprendido porque lo consideramos importante, esencial, afirmarnos y reflexionar. Muy bien. Seguro que también tiene sentido hacer alguna fiesta estrictamente lúdica. Pero si la comunidad educativa, la comunidad social, tiene valores y tiene valores importantes más allá de lo estrictamente lúdico, algo tendremos que celebrar.
de alguna manera necesitamos. Y eso, el único espacio social que puede figurar como espacio de encuentro, como lugar de elaboración de la escuela. Y a lo mejor el centro de eso no tiene por qué ser los maestros, pero sí la escuela. Una cuestión. La otra es la necesidad de reinventar las fórmulas de vínculo. Igual que reinventamos fórmulas de pareja, y no todas van bien, pero es un territorio particular que cada uno se espabila. La educación de los hijos no puede quedar en un terreno privado, de que cada uno se organice a su manera la relación con su hijo. Es una decisión personal, pero tiene que haber espacios de reflexión, espacios de confrontación. Y hay unas personas que, para pensar en eso, discutimos teóricamente y leemos, que somos los profesionales, pero los padres y las madres usan fundamentalmente modelos. Como hacen eso, a mí me gusta. Igual que los educadores, muchas veces nos basamos, eso que he visto, más que argumentarlo teóricamente, esto nos gusta. Tienen que ser espacios donde aparezcan ejemplos, testimonios, se pongan sobre formas de vínculo. Y no es solo que sea bueno o malo, sino que hay muchas fórmulas de bueno. ¿Cuáles son? La escuela, yo apuesto a que tiene que desarrollar estos espacios de reflexión, de testimonio. Si hace 20 años la lucha era enseñar a explicar cuentos a los padres, los que a su hijo, y hay que seguirlo, ya no tenemos muchas dificultades, hay mucha gente que nos sabe explicar, y en la misma librería ya hay buenos materiales editoriales. A lo mejor en este momento nuestro esfuerzo hacia todas las familias tiene que ir en este sentido. Ayudar a encontrar fórmulas de reflexión sobre qué significa tener un hijo. Y tener un hijo tiene que poder significar encontrar mecanismos de reintegración a la estructura social. Desde que acabamos la escuela hasta que tenemos hijos, nos lo montamos individualmente. Vamos tomando decisiones individuales, cada vez más individuales, con ciertos pactos con alguna pareja. Y fundamentalmente organizados desde el trabajo. Cuando tenemos un hijo, eso tiene que cambiar. Ya no podemos estar organizados fundamentalmente desde el trabajo. Tener un hijo tiene que poder significar fórmulas de participación social. No actividades para los niños, sino actividades para las familias con niños. No parques para niños, sino lugares de encuentro para familias con niños. Por lo tanto, la educación infantil ya no puede ser solo, el 0-3 ya no es solo una cuestión de pedagogía, una cuestión de sociología, una cuestión de ética, una cuestión de equidad, pero no solo para plantear en términos de acceso a los servicios, sino de construcción de modelos sociales. En las escuelas infantiles teníamos muy claro la igualdad de género. Y lo practicamos. No era algo propio de la escuela. Fueron ideas, necesidades exteriores de la escuela, pero fueron incorporadas. No tenemos dificultades en esto. No está resuelto, pero sabemos por qué camino. El tema de vínculo, el tema de dedicación, el tema de maternidad, es un lío. Mira, la ética del cuidado del otro es un lío. Tener a alguien con necesidades de atención en la familia no puede ser una carga, o no puede ser sobre todo una carga. Igual que tener pareja no es sobre todo, no tiene por qué ser sobre todo una limitación. Y segundo, el 0-3 tampoco puede ser una cuestión privada, pero el 0-3 dejó de ser privado en lo escolar hace muchos años. Pero la familia también tiene que dejar de ser privado. En las escuelas tenemos mucho espacio. Privado no quiere decir escolarizar a todo el mundo. Quiere decir que las familias tienen que encontrar lugares donde reflexionar, donde construir. Y me dejaréis entrar 3 minutos en una cuestión que Nietzsche me ha dicho: ten cuidado.
Y es verdad, hay que tener cuidado. Necesitamos replantearnos nuestras formas de gestión. Necesitamos mejorar nuestras formas de gestión como núcleos organizativos. Hay algo que sabemos hacer porque somos profesionales del tema, que es organizarnos educativamente. Vamos a hacer un proyecto educativo, vamos a hacer una planificación anual, desarrollar actividades, fechar objetivos. De eso sabemos y tenemos mucha formación. En ese momento empezamos a tener graves dificultades desde hace unos años en modelos de gestión de nuestros centros. Desde el punto de vista laboral, empresarial, no discuto que tengan que ser públicos, tienen que ser públicos. Pero que sean públicos y a cargo de funcionarios, eso hay que discutirlo. Que sean públicos y que estén suficientemente bien dotados económicamente, que tienen que estarlo, pero a cargo de pequeños núcleos, que cada escuela sea una pequeña empresa, eso hay que replantearlo, hay que pensarlo. Nos cuesta demasiado esfuerzo, nos equivocamos demasiadas veces. Tenemos mucha más capacidad de compartir proyectos y criticar los proyectos y procesos educativos que procesos y proyectos de gestión. Y nuestros centros tienen que ser también testimonios de buena gestión. El dinero es necesario, pero no es suficiente. Tener aulas y tener pocos niños es necesario, pero no es suficiente para que se haga un buen proyecto educativo en esa aula. Tener las escuelas suficientemente dotadas económicamente es necesario, pero no es suficiente para que eso funcione bien. Escuela cara y escuela buena no es sinónimo, eso lo sabemos. Necesitamos que alguien nos ayude, necesitamos pedir ser ayudados en este sentido. Y esto es un reto nuestro, que desde fuera nadie nos lo exigirá. Y a los enemigos del modelo público, del modelo educativo, ya les va bien. Nuestros errores son los procesos de gestión, porque nos debilitan. Tenemos que ser nosotros suficientemente inteligentes y estrategas como para mejorar desde el punto de vista de gestión organizativa, no educativa, sino todo lo educativo que también está en la escuela, para que seamos más competitivos, no en terreno económico, que no necesitamos ser competitivos socialmente, para que nuestras energías se centren en lo que se tiene que centrar. Necesitamos, nadie duda que tenga que haber TEPs o estructuras de formación en lo que no. Y porque no tenemos estructuras de supervisión, de control y de formación en la gestión. No nos descuidemos. Esto nos puede ayudar. Todos los maestros tenemos muy buenas intenciones y lo hacemos lo mejor posible. Pero nos va de maravillas tener un curso, tener una crítica, tener ejemplos en lo pedagógico. En la gestión también. Lo necesitamos. Necesitamos que además las administraciones, aparte de invertir dinero que tienen que invertirlo, inviertan en su propia formación. Las administraciones que más invierten no siempre invierten bien. Necesitamos exigir no solo que haya inversión pública en educación y el 0,3, sino que esa inversión sea inteligente desde el punto de vista político y desde el punto de vista de gestión, de organización económica y de gestión. Un buen político, si en medio tiene malos técnicos, no malas personas, sino malos técnicos, hunde todo el proyecto político. Necesitamos exigir que los gestores públicos, de los dineros públicos, no solo tengan buenas ideas, sino también buenos gestores. Necesitamos asegurar que nacen operadores. Mirad, cuando aparecieron las primeras escuelas infantiles, era fácil encontrar operadores. ¿Por qué? Porque había un sistema de servicios privados, de escuelas infantiles privadas, con ánimo de ser público, que a la primera ocasión se pasaron por la gestión pública. Y buena parte de las cooperativas y de los centros de gestión indirecta han nacido de ahí. Esta mina se ha agotado. Necesitamos generar
otros operadores. Porque no basta que haya oferta de servicios públicos, tiene que haber buenos gestores. Los buenos gestores tienen que salir de un pacto entre el mundo de la empresa y el mundo de la educación. Nos tenemos que inventar. El drama que tenemos nosotros ahora en la comunidad es que estamos en un proyecto de construir 50 centros. ¿Y quién demonios los va a llevar? Es nuestro drama. Hemos conseguido que la administración invierta 40 millones para Baleares, es como multiplicado por 8 para Madrid. Pues son 320 millones en 2 años en construcción de la pasada. Muy bien. Pero ¿quién demonios lo va a llevar? Buenos educadores, esos son necesarios, pero no son suficientes. Vosotros, en este momento en Madrid, tenéis este conflicto político, pero no os dejéis de preparar para cuando el conflicto político se resuelva, que se resolverá. Tardará más o menos, pero se resolverá. No puede haber servicios de calidad sin que sean servicios públicos. Y esto, a la corta o a la larga, se reafirma a sí mismo. No hay ninguna comunidad que base la ampliación de sus servicios de calidad en servicios institucionales. No existe. Esto acabará, y acabará bien, pero necesitamos estar preparados para ese momento. Y eso significa plantearse cómo demonios nos organizamos para que aparezca esto. Cómo demonios nos aseguramos que estamos haciendo buenos modelos organizativos. No pedagógicos, que eso lo sabemos. Empresariales. Bien. Michi también me ha dicho otra cosa, que es que alguien que explicó y eso lo explicaba ayer. Y dice, eso repítelo. Hace una serie de años, momentos que cada uno tiene dificultades, y lo tenía, entre muchas otras. Y alguien me dijo, oye, ¿tú dónde duermes? En la cama, ¿dónde voy a dormir? No, pero hablaba de la cama que hay. Con las zapatillas. Dice, no, ahí te confundes. Al lado de la cama, ni alfombra ni zapatillas. Las zapatillas a 2 metros. La alfombra ni explosión. ¿Por qué? Dice, así, cuando te levantes, lo primero que harás será poner los pies en el suelo. Gracias. Pero es una cuestión de 2 cuestiones. Uno, de inteligencia, que la hemos tenido, y otra, de complicidades. Los de la educación infantil no podemos ir solos, necesitamos complicidades. Complicidades no quiere decir que nos apoyen, sino también escuchar qué tienen que decir la gente de la universidad, las organizaciones familiares, las organizaciones empresariales. Nuestro discurso no puede ser un discurso en solitario. Y, como decía Blanca, sí, es posible, pero porque estamos entusiasmados.